Buenos días Bernardo, Alessandro, John Junior, Lucero, Matías, Yadire y Yulei. Buenos días, bienvenidos a un día más de clases. El día de hoy estamos jueves 3 de julio, ya próximamente en vacaciones. Miren, ya estamos julio, ya vamos a llegar a fines y así se acaba el año, bien, a mitad de año. Bien, tenemos aquí, vamos a comenzar. Bien, comenzamos. Recuerda, hemos estado viniendo tomando temas, lo que es sobre el indigenismo, ¿no? Estamos hablando sobre corrientes literarias del Perú, ¿ok? Ya tocamos el indigenismo número 1 con Enrique López Albújar, ¿ok? En una de las primeras obras. El segundo tema del indigenismo que hemos hablado ¿de quién hemos hablado en la clase anterior sobre el indigenismo? ¿De quién era? ¿Qué autor? De Ciro Alegría. Correcto, Yuleni, muy bien. Hemos hablado sobre Ciro Alegría, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un autor muy destacado aquí en Perú, uno de los máximos representantes del indigenismo. Estamos hablando sobre José María Arguedas. Muy bien, José María Arguedas. ¿Listo? ¿Quién fue José María Arguedas? Dónde nació, qué hizo, qué escribió y a qué se dedicó. Bien, vamos a identificar el día de hoy, vamos a interpretar, vamos a conocer y sobre todo leer. Muy bien. Comenzamos aquí referente a José María Arguedas. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos aquí? No se olviden. ¿Por qué destaco? Bueno, yo, de acuerdo a la interpretación que yo le he dado, yo destaco a José María Arguedas como uno de los máximos representantes del indigenismo porque, a ver, se hace mención mucho a que él tuvo y vivió muchas hazañas referente a el tema del indigenismo, ¿no? Recuerden que este tema se amplió debido a los maltratos, la explotación que ellos mismos han sufrido. Bien, entonces vamos a comenzar aquí. Tenemos lo siguiente. José María Arguedas nació en Andahuaylas, como ustedes pueden apreciar, en 1911. Bien, en las fichas que ustedes tienen ahí a la mano y los que algunos han escrito, como me han mencionado, por ejemplo, que han escrito, tenemos aquí lo siguiente. Bien, su padre de José María Arguedas era abogado, ¿ok? Y su madre falleció cuando él era muy pequeño. Bien, en este trágico suceso se inspira en escribir su obra Ríos Profundos, ¿ok? Los Ríos Profundos de José María Arguedas. Bien, por eso su infancia la pasó al cuidado de los sirvientes indígenas. Bien, esta unión con los indios se consolidó al encontrar en ellos la protección frente a los constantes maltratos que recibía. ¿De quién recibía todos esos maltratos? De la segunda esposa de su padre, ¿no? Estamos hablando de Grimanesa Arangoy. Bien, entonces, ¿qué más? Y de su hermanastro Pablo, 10 años mayor que él. Bien, ¿qué pasó? Se trasladó a la hacienda de su tío, que se encontraba muy cerca de la comunidad de Ute. Esta experiencia fue muy importante para el escritor. ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí? Aquí descubrió que los indios que vivían en comunidad o a diferentes de las haciendas que pasaba aquí gozaban de trabajo juntos y que el respeto y la solidaridad eran valores practicados en ellos. ¿Ven? Esto es lo que él descubrió cuando salió de su zona de confort. ¿Ok? Entonces, ¿qué más sucedió? Debido a este contacto que tuvo directamente José María Arguedas con los indígenas en aquel entonces durante su infancia, pues hizo que Arguedas, su mundo estuvo dividido en dos, ¿ok? De dos partes. A ver, porque expliquemos algo y entendamos algo. Arguedas, José María Arguedas, no era un indígena, ¿ok? Era un mestizo. Bien, entonces, en el colegio donde José María Arguedas estudiaba, él sufría de bullying y maltrato. ¿Por qué? Porque no pertenecía netamente, a ver, voy a escribir aquí para que se me entienda mucho mejor la idea de José María Arguedas, ¿no?
Yo ya les había mencionado antes, cuando hablamos sobre el indigenismo, sobre la clasificación de los distintos puntos referente a quiénes son y para qué son. ¿Vean? Tenemos aquí los criollos, primero encabezando aquí en Perú las jerarquías sociales, ¿no? Los criollos. Luego tenemos a los mestizos, y por último tenemos a lo que son los indios, ¿no? Los indios. Bien, aquí está. Los mestizos, los indios. Entonces, yo pregunto, ¿a quiénes se le consideraban criollos? A ver, ¿quién me Los dice? que eran netamente, los que eran netamente nacidos en el Perú. Correcto, ¿no? Los O como- criollos eran hijos de españoles nacidos en América. ¿Ok? Esos eran considerados los criollos, los hijos de españoles nacidos aquí en América. ¿Quiénes eran los mestizos? A ver qué me dicen. ¿Quiénes eran los mestizos? Eran los hijos de un español y un peruano. Claro, ¿no? Mestizos puede ser de un español peruano, de los esclavos negros que han venido, ¿no? O sea, una combinación de todas las razas, ¿no? Esos eran mestizos, ¿no? Como actualmente lo somos nosotros, ¿no? O al menos que haya aquí un sangre pura, irlandés, inglés, me avisa, por favor. Y luego No, tenemos a los indios, ¿no? Los indios, pues, netamente raza pura. ¿De dónde? ¿De quién estoy hablando? de acá del Perú. Correcto, ¿no? De aquí de Perú. Entonces, esa era la clasificación en ese entonces sobre las razas. José María Arguedas, José se encuentra aquí. José era mestizo. Bien, entonces, en el colegio donde él estaba, los criollos lo molestaban a él. ¿Por qué? Porque era mestizo, no pertenecía a su misma clase, ¿no? Y de una u otra forma los indios también lo rechazaban. ¿Por qué? Porque tenía sangre española. ¿Ven? Entonces ambos hacían que José María Arguedas se sienta aislado, no era bien recibido. Hablo del colegio, ¿ok? Estoy hablando del colegio. Pero de acuerdo al contexto, a su vida, a la hacienda donde él tuvo, por ejemplo, en la hacienda que estuvo ahí con sus padres, él prefería, José María Arguedas, prefería estar con los indios en su hacienda, en los establos, que estar con su propia familia. ¿No? ¿Debido a qué? Debido a que su hermanastro lo golpeaba y su madrastra de igual manera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con José María Arguedas. ¿Se dan cuenta? A diferencia de Ciro Alegría, José María Arguedas sí tuvo un contacto directo, ¿ok? Tuvo un contacto directo con los indígenas. Bien, entonces, continuemos aquí para poder seguir analizando. Bien. Aquí está. Debido a este contacto con el mundo indígena, la vida de Arguedas estuvo dividida en dos mundos, ¿no? Dos mundos. ¿Recuerden por qué? Porque era mestizo. Este proceso ha sido llamado la transculturación, pues no se encontraba integrado en el mundo de los blancos, miren, ni pertenecía aquí, no se encontraba en el mundo integrado de los blancos, ni pertenecía del todo al mundo indígena. ¿Ok? Miren, justo lo que les acabo de decir, era mestizo, o sea, no pertenecía. Entonces, ¿dónde estudió José María Arguedas? Estudió en Ica, ¿sí? Y donde sintió la verdadera marginación por parte de sus compañeros por su origen aquí, porque pertenecía a la sierra, ¿no? Como siempre, los costeños tratando de humillar al más débil, ¿no? Entonces, pese a ello, miren, a pesar de todo ello, José María Arguedas demostraba pues que era un niño bien inteligente y obtenía lo que son las mejores calificaciones. Bien. José María Arguedas estudió antropología en la Universidad Mayor de San Marcos, en la especialidad de etnología. ¿Ok? Estuvo encarcelado. Aquí nos describe en la obra del Sexto. A ver, profesora, ¿por qué estuvo encarcelado José María Arguedas? ¿No? Actualmente ustedes saben que ante cualquier situación de injusticia las personas protestan, ¿verdad? Van a marchas, van luchas, etcétera, ¿no? En aquel entonces sucedía lo mismo. Entonces, José María Arguedas, con un grupo de compañeros, fue a la marcha a participar, ¿no? Para reclamar las injusticias, etcétera, y es ahí donde que lo arrestan a él.
Lo arrestan y lo meten preso. ¿Ven? Solo por ir a protestar. Es por eso que ahí termina preso. Entonces, la vida de José María Arguedas es en todas sus obras lo ha escrito referente a que en los ríos profundos va a narrar toda su infancia, ¿no? Desde cómo su papá viajaron por todos los lugares. ¿Por qué? Porque antes de que su papá se volviera a casar, él estaba solo y viajaba con su hijo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque su misma profesión así lo solicitaba. ¿No? Al ser abogado, él viajaba de un lugar a otro y José María Arguedas de igual manera, ¿no? Con su papá viajaban. Entonces, cuando él ya está grande, entra a la universidad, es ahí donde a él lo meten preso, pero no por algún crimen ni nada por el estilo, sino porque estaba en una protesta. ¿Bien? Entonces, es ahí que escribe en prisión la obra del Sexto de José María Arguedas, en donde describe todo lo que pasa dentro de una cárcel. ¿Ok? Entonces, aquí continuamos. Apreciaba muchísimo su labor de maestro y difusor del folclore andino. Fue nombrado director de la Casa de la Cultura Peruana. ¿Sí? Vamos resaltando aquí. A lo largo de su vida se dedicó a la traducción y estudio y antología de la poesía. Miren, se dedicó a la antología de la poesía, cuentos y música. Y todo en cuanto, aquí, todo en cuanto refleja al valor andino. ¿Ok? José María Arguedas resalta mucho el valor andino. ¿Ok? Se casó dos veces con Cecilia Bustamante, de quien se divorció en 1965, y con Shibila Arredondo en 1967. Bien, sus días de José María Arguedas acabaron trágicamente, ya que se disparó en el cráneo en un baño de la Universidad Agraria de La Molina, muriendo luego de una penosa agonía el 2 de diciembre de 1969. ¿Ok? Después de haber pasado pues una vida bien trágica, ¿no? Con las distintas características referente a los maltratos, los abusos que sufrió desde niño, no solo de niño, también en la universidad, encarcelado injustamente, solo por estar en una protesta, pues, y más la vida amorosa que se menciona, no digamos que fue algo muy amena, ¿no? Tuvo dos divorcios, todo esto llevó a un José María Arguedas al suicidio. Bien, ahora pasemos a lo que es la producción literaria de José María Arguedas, ¿no? Se destaca mucho lo que es su narrativa andina y sus ensayos, ¿ok? Ensayos con temas de folclore, la etnología, la antropología, justo en donde se destacó en la Universidad Mayor de San Marcos. Bien, y sobre todo en la cultura indigenista, que es lo que se más resalta, ¿no? Por eso se le considera como uno de los máximos representantes del indigenismo. Novelas tenemos Yaguar, Yaguar Fiesta, ¿ok? Fiesta de Sangre, Yaguar, realizado en Puquio, publicado en 1941. Tenemos Diamantes y Pedernales, publicado 4 años después. Y aquí tenemos, ¿no? Los ríos profundos, en donde nos describe su infancia de José María Arguedas. El sexto nos describe su adolescencia y su etapa en la universidad. Y aquí tenemos la obra también Todas las Sangres. ¿Por qué todas las sangres? Porque hace reflejo de que todos, todos tenemos la misma sangre. Y muy aparte de eso, que todos tenemos diferentes sangres dentro de nosotros, ¿no? Que somos mestizos en gran esplendor. Y también su obra con El zorro de arriba y El zorro de abajo, que quedó inconcluso, ¿ok? Narrativas, dentro de sus obras narrativas tenemos Agua, publicado en 1935, Lunarupa, y publicado 4 años después, La agonía de Rasuñiti en 1962 y por último Amor, Mundos y todos los cuentos. Bien, estamos hablando de las narrativas de José María Arguedas. Muy bien, vamos a comenzar primero con la obra de Yaguar Fiesta. Vamos a identificar el tema, el escenario y sobre todo las
los estratos sociales de la novela, ¿no? En donde se va a poder apreciar qué es lo que José María Arguedas nos quiso dejar en cada escrito. Bien, comenzamos con la lectura. Yo llamo Anderson Galarza. Recuerden, yo voy a llamar para su participación Anthony Sandoval, Bernardo. Sí, profesora. Comienza con la lectura del fragmento de la obra Yaguar Fiesta. Jaguar Fiesta. Tema. El proceso de la transculturación hispano-indígena de los habitantes de las ciudades serranas. Escenario. Se sitúa una ciudad andina, una capital de provincia, Puquio, en donde Arguedas pasó parte de su adolescencia. El escenario es más amplio y complejo social y racialmente. Es un pueblo mixto en donde conviven indios, mestizos y mistis. Todo el capítulo 1 sirve para que el lector penetre, descubra este mundo desconocido y entienda su estratificación socioeconómica y cultural, además de la ubicación topográfica de sus estratos sociales. Estratos sociales en la novela está Puquio está integrado y constituido de la siguiente manera. ¿Sigo, profesora? No, bueno, hasta ahí nomás, Bernardo, gracias. Miren, Bernardo nos leyó aquí el tema. El tema es el proceso de la transculturación hispano-indígena de los habitantes de las ciudades serranas, ¿no? Netamente todo lo que es al indigenismo, ¿no? El tema del indigenismo. El escenario, como ya había mencionado antes, es un escenario en la provincia de Puquio, ¿no? En donde Arguedas también pasó un poco de su adolescencia. ¿No? El escenario más amplio y complejo social hace referente en donde conviven indios, mestizos y mistis, ¿ven? Todo esto reflejado en el primer capítulo, ¿no? Sirve para que el lector pueda engancharse con la historia que José María Arguedas quiere contar, ¿eh? Obviamente es un mundo totalmente desconocido, ¿no? Cuando yo conozco, mayormente cuando yo viajo, ¿no? Yo viajo, puedo conocer diferentes culturas, diferentes tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, para José María Arguedas esto era algo muy novedoso, algo muy nuevo, ¿no? ¿Qué descubrió? Miren, aquí, este mundo desconocido y entendía su estratificación socioeconómica y cultural, además la ubicación topográfica de sus estratos sociales, ¿no? Porque Puquio, de casualidad, alguien por aquí viajó a Puquio o de pasadita pasó por ahí. Puquio tiene una semejanza de lugar, se parece un poco a Huamanga, Ayacucho, ¿no? Está así en una bajadita, quebrada, ¿no? Entonces, alrededor, obviamente, ¿no? Como muchos pueblos en la sierra, pues tienen unos paisajes maravillosos que les va a fascinar bastante, ¿bien? Dentro de los estratos sociales de esta novela, Puquio está integrado y constituido de la siguiente manera. Ven, esta es la constitución. Tenemos los mistis o principales, como ustedes pueden observar aquí. Junior de la Rosa, continúa con la lectura. ¿Mire de dónde? En Mistis, aquí Junior, más atento Junior para poder continuar con la lectura. Nos quedamos aquí. Ah, llame los mistis o principales. Cons- Constituyen el estrato propietario con más poder económico y prestigio social, logrado en base a la violencia. Sin embargo, dependen del poder representando por el subprefecto. Están divididos en dos subestros. Continúa Junior. Y me pongo nervioso, no le escucho hablar. Ya, no te preocupes. Continúa. Sí, continúa con la lectura. La traducción y estudio y antología de la... ¿De dónde?
¿Usted bajó? ¿No tienes? Me comentaste que lo ibas a escribir, ¿no lograste escribir la ficha? No, no le he escrito, disculpe. Estaba haciendo unas cositas. Ya, está bien, está bien. Me he Entonces, perdido ahorita, ya, listo. Ya, Entonces, disculpe. Sí, aquí. ¿Ya? Ah, no te preocupes, aquí. Tenemos los mistis principales que Justio Junior lo acaba de leer. Tenemos aquí lo que es constituye el estrato propietario, ¿bien? En donde se va a designar el poder. Miren, el poder económico y prestigio social, como ustedes pueden apreciar aquí. ¿No? El poder económico, aunque muchos digan, no, no se vive de dinero, pero tener poder ahí en ese entonces, pues hacía esta división, ¿no? Los mistis. Obviamente que todo se lograba a base de qué? De violencia, ¿no? A base de violencia. Entonces, pasamos aquí. Nos dicen que están divididos en dos subestratos, ¿ok? Dos. Tenemos aquí los comuneros y los mestizos. Vean en cuál está dividido. Entonces, ahora sí, Anthony Sandoval. Sí, profesora, ¿me escucha? Ya. Continúa con la lectura, Anthony. Tenemos en los comuneros, solo los comuneros. Los comuneros, sometidos a cruel e inhumana explotación, se dividen en dos grupos. Los indios asentados en 4 ayllus que competían en fraternidad. Pich Achuri, Ki Ayau, No se Chaupi escucha, profe. y Ollana. Y los indios purmanas y concentrados. ¿Sigo con los mestizos o sea más? No se escucha, profe. Sí. Ya Omar se le escucha bajito, pero yo le subí todo el volumen y se me ha escuchado. No te preocupes, yo lo voy a volver a repetir. Sí, estamos leyendo. Lo quiero saber su participación de ustedes aquí atentos a la clase. ¿Bien? Aquí, en los dos subestratos tenemos las dos divisiones. Estamos hablando de los comuneros y los mestizos, ¿no? Ya los comuneros lo acaba de leer su compañero Anthony. ¿No? Y aquí tenemos los mestizos. Cuando nos referimos a los comuneros, estamos hablando de netamente sometidos a cruel e inhumanas explotaciones. Se dividen en dos grupos, ¿no? Personas explotadas, en pocas palabras, ¿no? Los comuneros, son las personas que viven ahí en el mismo pueblo, los mismos comuneros, ¿no? Los indios asentados en 4 ayllus, ¿no? Casi similar a los cuatro suyos, ¿ya? Pero en este caso eran ayllus, ¿no? Que competían en fraternidad. Tenemos el Pich, Pichachuri, Cayui, Chaupi y Coyana, ¿ok? Y los indios eran Pumarunas y los concentrados, aquí como pueden apreciar. Entonces, pasemos ahora a los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos, Stephanie? ¿Quiénes eran? Sí, profesora. Los mestizos era mm, mezclaban entre um, indios o criollos, ¿lo leo, Miss, lo que está ahí? Sí, Stephanie, estoy pidiendo lectura. Llamados cholos, divididos entre los que simpatizan con los indios y los serviles caras que colaboran con los principales. ¿Leo el argumento también? No, solo eso, estamos hablando de los mestizos. Gracias, Stephanie, por la lectura. Miren, los mestizos, llamados también cholos, ¿no? Cholos, divididos entre los que simpatizan con los indios y los serviles. Tenemos los cánones, que colaboran con los principales, ¿no? Mestizos. No sé si habrán escuchado, me imagino que sí, muchos videos actualmente, ¿no? Cómo tratan de desprestigiar sobre todo a los peruanos que dicen esos cholos, ¿no? Este término, cholos, la palabra, ¿no? Entonces, aquí, ahora sí ya vamos a hablar de qué trata la obra de Yaguar Fiesta. Miren, tienen una referencia ahí, ¿bien? Yawar es sangre, es una palabra en quechua, es sangre de fiesta que normalmente sucede en una corrida de toro, ¿no?
Jaguar Fiesta. Y comenzamos con el argumento. Tengo a John Mania. Presente, Miss, ya lo leo. Ya listo, John, ¿tienes tu ficha? Confírmame si tienes tu ficha ahí a la mano. Sí, sí lo tengo. Ya, perfecto. Entonces, comienza la lectura, John, hasta aquí. Ha cobrado, ¿ok? Y después continúa John Mar Cory. Atentos, por favor, hasta después. ¿Listo? Los John Mania comienza y John Mar finaliza la lectura. Comenzamos con la lectura. Comienza John. El argumento de la novela gira en torno a la realización de Turupuyay o Yaguar Fiesta, que es igual a Fiesta Sangrienta, que convoca a todos los puquianos. Hay mucha expectativa en Puquio, porque anualmente en las fiestas patrias debería repetirse el Turupuyay, especie de corrida de toros, pero a la usanza indígena, sin torero y en la que el toro es sacrificado. Entre los indios hay revuelo porque se lidiaría al Misitu un Auki. El toro tiene la aureola mágica de ser un dios y también porque los indígenas consideran al Turupuyay como un rito en el que chocarán los dos mundos, el hispano representando por el toro y el indígena personificado en los capeadores, por orden expresa del gobierno central, como si se tratase de una empresa civilizadora. El subprefecto prohíbe esta fiesta que tantas víctimas ha cobrado. Gracias, John Mania. John Mar continúa con la lectura. Un, un momento, Miss. Ya. Mientras esperamos a ver. Sí, justo un estudiante me hace una Ya, pregunta. profe, ya estoy, profe. Sí, dame un momento, un momento, por favor. Me estaba haciendo una pregunta sobre el tema de las cámaras. Sí, sí es obligatorio. Recuerden que las clases están totalmente grabadas de principio a fin. Entonces, a través de sus cámaras se va a poder apreciar quiénes son los estudiantes que están en clase, quiénes son los que participan, quiénes hacen otras actividades mientras tenemos aquí la clase. ¿No? Entonces, todos los estudiantes que no tienen las cámaras prendidas y que no tienen o no presentan alguna justificación, serán pues obviamente anotados constantemente en las notas que se saca al finalizar el bimestre, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo saben, los estudiantes nuevos también. Entonces, todos los que no tienen pues las cámaras prendidas ya conocen la metodología, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Stephanie el día de hoy, participó, excelente todo, pero no tenía la cámara prendida. Entonces, hay un promedio de notas que es al final, que se va a bajar toda esa nota, ¿no? Solo por no tener la cámara prendida. ¿Bien? Entonces, voy a explicar un poco de lo que John Mania leyó para que continúes, John Mar, con la lectura, ¿ok? Para que puedas continuar. A ver, aquí en la primera lo que ha leído John Mania en la lectura me está hablando sobre una tradición, ¿no? Una costumbre que se realiza en Puquio, ¿ok? Se le conoce como el Turupukiay, ¿no? El Turupukiay. ¿Qué quiere decir? Es una palabra en quechua. El toro está jugando, ¿no? O juega el toro, ¿no? Cualquiera de las dos afirmaciones, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, el toro juega. Bueno, normalmente ellos tienen un lugar, un campo, como un estadio, algo así, donde todos, el toro comienza a jugar. Y hay algunos, pues, que en el toro, en la espalda del toro, en la vértebra, pues le colocan dinero, le colocan lo que es este animal, ¿no? Que es el cóndor andino, que está en peligro de extinción.
Entonces, ¿qué sucede? Actualmente, este año se han visto muchas noticias referente a corridas de toros en donde ha cobrado vidas, ¿no? Entonces, es muy peligroso realizar estas acciones. Entonces, es por ello que se han prohibido. Podrán ser una tradición, pero están yendo en contra del maltrato animal, en este caso al toro, ¿no? Y al cóndor que está en peligro de extinción. ¿Ve? Entonces, a esto se refiere en la primera lectura referente a ello. Bien, entonces ahora sí, John Mar continúa con la lectura. Tal veto, dice, cohesiona más el mundo hoy en día, quien asume la realización del Turuquillay como un desafío a las autoridades y como las fiestas en la gloria de Puquio. También es defendida por los mestizos de la ciudad, aunque se oponga a los mestizos afincados en Lima, como Escobar, y apoyada por ciertos principales, como Pancho Jiménez y don Julián Arguera, quien será encarcelado por su prefecto. La voz discor- discordante la tiene Demetrio al principio, que desea que la fiesta se efectúe como en la plaza de Ancho a la usanza hispana. Todos los intentos de prohibir la fiesta fracasan. Los indios están eh, empe- empeñados en capturar eh, Coñaní y Misuti, y diarlo y atarlo después. Ya. Bien, gracias por la lectura. Miren, como ustedes pueden apreciar, es opiniones diversas, ¿no? Donde nosotros mismos podemos saber dar la interpretación del texto, ¿no? Es una corrida de toros, ya había mencionado. Entonces, pues de ello, en la obra nos cuentan todo lo que sucedía en aquel entonces, ¿no? Pero comparando en los años que estaba Arguedas a los años actuales, pues han cambiado bastantes cosas, ¿no? Y al final nos dicen, todos los intentos de prohibir a la fiesta fracasan, miren, fracasan. Los indios están empeñados en capturar a Coñani y al Misito, lidiarlo y traerlo después, ¿no? Referente al toro y al cóndor, ¿ok? Al cóndor andino, ¿no? Entonces, así finaliza la obra de él en Jaguar Fiesta, ¿no? ¿De qué trata? De una corrida de toros en donde se destacan algunos acontecimientos sociales sobre la prohibición de estos juegos y también pues la negación de la población referente a esta tradición que viene trayendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Tradición netamente que es de España, ¿no? Los españoles trajeron esta tradición. Pasamos ahora a la siguiente obra. Tenemos Los ríos profundos de José María Arguedas. Comenzamos con el tema, la lectura. Hugo comienza con las lecturas, el tema de los ríos profundos. ¿Por dónde comienzo, Miss? Tema, solo el tema, Hasta Arguedas. ¿correcto? Ok, Miss. Los ríos profundos, tema. La inserción involuntaria de Ernesto al mundo de los blancos, cargado de monstruos y de fuegos, su desarraigo en este escenario conflictivo y violento, y su combate para sobrevivir, resumiendo su pasado feliz a través de los recuerdos del mundo andino. Los ríos profundos es la obra cumbre que expone el problema de la doble identidad de Arguedas. Correcto, gracias, Hugo. Aquí, en los ríos profundos, el personaje se llama Ernesto, ¿ya? Es el nombre que se colocó José María Arguedas, pero en realidad Ernesto es él. Bien, en un mundo lleno de blancos, cargados de monstruos y de fuegos, ¿no? Y también su duro combate tras poder sobrevivir, ¿no? ¿Cómo sobrevives a tantos maltratos? ¿Cómo sobrevives a tantas humillaciones, ¿no?
Y aquí en Los Ríos Profundos es una obra cumbre que expone el problema de la doble identidad de Arguedas por su raza. ¿Por qué? Porque era mestizo, no se vayan a olvidar de eso, Arguedas era mestizo. Ahora comenzamos con la lectura del argumento. Paso a, llamo Leonel Taboada. Leonel Taboada, continúo, paso a Luana Gutiérrez. Dígame, profe. Ya, comienza con la lectura Leonel, luego continúa Luana Gutiérrez. Miss Profe, Luana, ¿dónde empiezo? el audio. ¿Por dónde? A ver, un momento, Leonel. Hugo, ¿me quieres decir algo? Luana ha puesto en el chat que no le funciona el audio. Ah, ok, no te preocupes, ahí lo reviso. Listo. Leonel Taguada comienza. Vamos, se acaba el tiempo. Si no, yo paso. Profe, ¿empiezo desde argumento o donde hay mucha expectativa? Argumento, Leonel, de color amarillo. Vamos, comienza. El padre de Ernesto, el protagonista, es un incansable viajero que va de pueblo en pueblo, para lo cual deja a su hijo en un internado de Abancay, donde éste conocerá a personajes de distintas razas y de clases sociales opuestas. Antes de entrar al internado, Ernesto y su padre llegan al Cusco, donde conocen al viejo hombre déspota que trata de manera cruel a sus colonos. Ya en el colegio conoce a Lleras, un internado abusivo que remete a sus compañeros, y a Antero, que va a representar el carácter indómito del pueblo andino. Aparece entonces la Opo Marcelina. Esta mujer demente constituye un símbolo sexual. Gracias, hasta ahí nomás, Leonel. Se va a cortar el Zoom, regresamos después, por favor. Bien, vamos continuando. Aquí en el primer argumento nos está tocando temas muy importantes de la historia de José María Guedes. Bien, comienza con el recorrido de Ernesto. Ernesto es el niño de quien estamos hablando, de José María Guedes, ¿no? Comienza el viaje, pasa por... ¿Y qué pasa? No llega un punto donde que el papá de Arguedas le dice, pues, no puedo llevarte todo el tiempo, ¿no? No puedo cambiarte de un colegio a otro, ¿no? Un mes te quedas aquí, un mes te quedas allá. Entonces, ¿qué decide su padre? Su padre decide dejarlo en un internado que es en Abancay, ¿no? Entonces, es ahí ya pues donde José María Arguedas también sufre mucho lo que es el tema netamente de los abusos, las humillaciones cometidas por sus compañeros de clase, ¿no? Y también es testigo de cómo a otros estudiantes pues los maltratan. En este caso se menciona a la OPA Marcelina, ¿no? De quien bueno, en este caso abusaban sexualmente de ella dentro del colegio, ¿ok? Voy a continuar con la lectura. Matías finaliza con la lectura. Algunos intentos, algunos internos quieren tener relaciones con ella, pero un sentimiento de culpa los atosiga en ese infierno de violencia que es el internado. Por su parte, Ernesto no deja de tener contacto con la música de la naturaleza, con los niños y los cantos de los pájaros, pero también se siente desarraigado. Se produce la rebelión de las chicheras, encabezada por doña Felipa, una especie de símbolo maternal para Ernesto, quien, soli- quien se solidariza con dicha rebelión. Aparece una peste que comienza a matar a los colonos. Ernesto cree en un proyecto social que simbólicamente se expresa en que el río Pachachaca regresaría. Al final, Ernesto sale del internado confiado en que los colonos derrotarán a la peste. Gracias Matías por la lectura. Vean.
Ven aquí, como ustedes pueden observar, son distintas situaciones, distintas tragedias en donde no se menciona todo lo que yo justo estoy mencionando, pues sí, mayormente se basa en ello, ¿no? Explotación dentro de un colegio, miren, dentro de un colegio, injusticias, no solo de parte de los estudiantes, sino también de parte de los profesores, de la misma, plana institucional. ¿Ven? Entonces, esa es la obra de José María Arguedas en Los ríos profundos. Nos describe su infancia, nos describe las hazañas y mayormente nos menciona todas las situaciones negligentes que sucedieron en el colegio. Bien, y ahora pasemos a la visión mágica referente a Yuleimi. Yuleimi, ¿te encuentras? Bien, no está. Lo voy a leer yo, ¿sí? Ya llamé a todos, llamé Lucero, ¿sí? Aquí está Lucero. Sí, profesora. Comienza Lucero. Cuando Ernesto asimila la mentalidad del indígena, asume una visión mágica del mundo y nos introduce con candor en convicción a su universo, en el cual todos los objetos inanimados cobran vida. Es por esta razón que Ernesto posee una percepción sensorial y mítica de la realidad, como cuando él cree que las piedras de los muros del Cusco le hablan, o cuando el canto de Sumbayú, trompo obsequiado por su amigo Antero, se entonaba en el oído y avivaba en su memoria la imagen de los ríos y de los árboles negros que cuelgan en las paredes de los abismos. Capítulo 6. ¿Sigo, profesor? Sí, Lucero, continúa. Veamos. El giro del trompo revive el espíritu de la naturaleza. Aviva su memoria, le recuerda a los ríos, a los árboles, a los abismos, al tábano. La música del trompo los recordaba a sus seres queridos. Por medio de Sumbayu podía hablar con su padre ausente, rompiendo distancias. Dile a mi padre que estoy resistiendo bien. Así, cuanto más triste se encontraba, acudía siempre al juego del trompo. Al descubrir que Antero era el hijo del jefe del batallón que ha llegado a Bancay para reprimir las rebeldes chicheras. Ernesto cava un hoyo y entierra a Sumbayu en una ceremonia ritual y simbólica, pues creía que el juguete estaba contaminado con la maldad del blanco y era menester, por tanto, desaparecer este objeto mágico para tranquilizar a su conciencia. Bien, gracias Lucero por la lectura. Miren, aquí en la visión mágica del mundo se refiere a cómo José María Argueda se refugiaba en el zumbayo. El zumbayo era el trompo. El trompo, no sé si lo habrán jugado, el trompo es un instrumento de madera en forma ovalada con una punta en metal, ¿no? Y con un hilo al cual tú enredas, lo sueltas y ¡fum! El trompito gira hasta más no poder. A eso se le llama como o él lo llamaba como el canto del zumbayo, ¿no? Es ahí a un José María Arguedas, ahí reflejándose, basándose en que era la única estrategia que él tenía para poder estar tranquilo, ¿no? Para poder soportar tantos abusos. ¿No? Y al final, obviamente, Ernesto hizo una ceremonia muy simbólica, ritual, para poder enterrar al zumbayo. Bien, y aquí en el sexto, voy a explicar yo el sexto, ya les había mencionado. Es una novela, el nombre de la novela es tomada de La cárcel, el sexto, donde estuvo Arguedas durante 8 meses en un lenguaje crudo. Arguedas nos retrata los abusos, violaciones y asesinatos que se viven día a día tras las rejas de en este caso, presidio, ¿no? Lo que sucede cuando están en las cárceles, ¿verdad? Los criminales no avesados, tenemos los violadores, estafadores y ladrones, son explotados por los amos. El negro, puñalada, que muere de amor por la Rosita, y Maravi, gordo, pelado, que tiene 3 queridas, en este caso, se le coloca este apelativo, ¿no? Los maricones dentro de prisión. A los que venden por dinero como a clavel. Vea, la explotación del tráfico dentro de una prisión, ¿no?
Esta es una de las obras no indigenistas de Arguedas. En esta novela describe la sórdida realidad carcelaria, los conflictos que enfrentan los presos comunes contra los políticos, la situación de irracionalidad de Confus, aquí en este caso con concupiscencia y de maldad que retratan un ambiente maleante y bestializado, ¿no? Aquí Arguedas nos describe todo lo que pasó ahí en la cárcel, ¿no? Desde los mismos presos hasta los mismos encargados, la misma corrupción dentro del penal. Bien, ahora sí, en base a todo lo que se ha explicado, yo comienzo con las preguntas referente a qué. Bernardo, pregunto yo, ¿cuál es el tema central de los ríos profundos, Bernardo? Su infancia y el maltrato que vivió. Ya, correcto. Bien, Stephanie. Stephanie, la ¿Sí? misma pregunta, ¿cuál es el tema central de los ríos profundos? Ernesto estaba en busca de su identidad tras, tras los conflictos sociales que tuvo en su infancia. Correcto, correcto. Bien, Stephanie. Bien, los demás van ¿Puedo a responderle a anotar. ellos? Sí, Hugo. Antes de responderle primero, esa ficha, si usted la puede volver a mandar para yo imprimirla, porque acá en mi casa no tengo impresora y tengo que salir a imprimirla, pero eso sería ya después con mi mamá, venga. Ya, yo lo reenvío terminando la Pero le clase. puedo decir la respuesta, ahora sí. Sí, sí, sí. La segunda, ¿no? ¿La segunda o la primera? La segunda, porque, a ver, Junior, el audio, ten cuidado, Junior, porque la primera ya lo respondieron. A ver, la segunda, Hugo, ¿cuál es la obra de Arguedas donde se expone la crisis de identidad del autor? El zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Seguro? No sé. Lo leímos en el texto, ¿recuerdas? Estamos hablando netamente donde pasó toda su infancia. ¿Cuál es esa obra? La obra donde nos describe a Ernesto, cómo se queda ahí internado. Los ríos profundos. Correcto. Entonces ahí en la pregunta número 2, ¿cuál es la obra de Arguedas donde se expone la crisis de identidad del autor? Estamos hablando de los ríos profundos. Pasamos a la pregunta número 3. John Mania, describe el escenario en que se realiza la obra Yaguar Fiesta. John, En Fukio, ya describe ese escenario, cómo era. ¿Recuerdas? Yo lo dije. En este caso, descríbeme la obra, Yaguar Fiesta. ¿De qué trata la obra, el escenario? ¿Dónde se dio? se dio en un lugar de Fukio. Es una fiesta en la cual hacían fiestas patrias, según lo que recuerdo. Y utilizan, utilizan toros, creo que sacrifican los toros, ¿no? O estoy en lo incorrecto. Claro, ¿no? La corrida de toros, ¿no? La famosa corrida de toros. Bien, bien, John, ¿no? Ese es el escenario en Yaguar Fiesta, fiesta sangrienta o fiesta al sangre. Pregunta número 4, Matías. ¿Cuál es la visión de Arguedas con respecto al indio? Que es un ser que es como blanco de maltratos y abusos por parte de los blancos y es por esto que él se siente identificado y con una unión más cercana a ellos. Correcto, Matías, de eso estamos hablando, ¿no? Es la visión de Arguedas y frente a ello, pues todos los abusos cometidos por los blancos, como él mismo le llama, ¿no? Entonces, aquí pasamos a la actividad de extensión, decimos, completa los espacios en blanco y resuelve la sopa de letras. Entonces, la respuesta que encontramos aquí, vamos a buscarlo en sopa de letras. Preguntamos. Primero completamos lo de aquí, ¿sí? Y ya después en la sopa de letras todos ustedes participan como la última clase para poder anotar quiénes encuentran las palabras primero, ¿ok? Entonces, comenzamos. El niño Ernesto aparece en la novela. ¿En qué novela? Los ríos profundos. Correcto, muy bien. Aparece en la novela Los ríos profundos. Bien, continuamos. ¿Cuál fue el movimiento al cual pertenece Arguedas?
Indigenismo. Correcto, muy bien, Lucero, muy bien, Luana. Estamos hablando del indigenismo. Tercero, Arguedas estudió en la universidad. ¿En qué universidad estudió? En la Nacional de San Marcos. Correcto, Stephanie. Y aquí en el chat tengo a Luana. Muy bien, estamos hablando de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Mayor de San Marcos. Pasamos ahora. Arguedas estuvo encarcelado. ¿En qué penal? El sexto. Correcto, ¿no? Estuvo en el sexto. Entonces, comienza ahora todos los que tienen accesibilidad a la pantalla, que son todos los estudiantes, comiencen a buscar las palabras para poder anotar su participación de todos. Bien, busquen los ríos profundos, el indigenismo, listo. Tengo a Bernardo, tengo a Lucero. Vamos, Stephanie, Yuleimi, ¿quién más? Stephanie, Yuleimi, Lucero, Bernardo y listo. Hugo. Y yo participé. Estamos leyendo la pantalla, Hugo, estamos leyendo la pantalla. Correcto, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Claro, sí, están leyendo la pantalla todos ellos. Muy bien, muy bien. Felicidades, los estoy anotando. Aquí está. ¿Dónde está Bernardo? Listo, entonces. Pasamos a la siguiente actividad. Nos quedan 3 minutos. Pregunto, ahora sí, ordena adecuadamente las letras aquí y descubrirás el nombre de 2 obras de Arguedas. Aquí, en la primera ruedita, a ver, dejo de compartir para eliminar. Bueno, ya lo han eliminado y comparto de nuevo. A ver, dígame, ¿qué obra se trata aquí? ¿De qué obra? Vamos, voy a ¿Tres ordenar. sangres? No me acuerdo. ¿Qué obra? Está un poco complicado para poder ordenar eso. Ya, la de acá, ya listo. Pasemos a la de acá. La de acá sí está súper fácil. A ver cuál es. Es lo mismo, bueno, son obras totalmente diferentes. Jaguar Fiesta, tal vez. Ya, aquí es correcto, John Mania. ¿Dónde estás, John Mania? Aquí estás. Jaguar Fiesta, ¿no? Aquí está, Jaguar Fiesta. Entonces, aquí en la primera, ¿qué es? Todas las sangres. Correcto, muy bien, Lucero. Ahí tenemos justo lo que Lucero ha mencionado, ¿no? ¿Dónde está Lucero? Aquí está, perfecto. Pasamos ahora a la pregunta número 3. Me dice, completa los espacios en blanco y encontrarás a qué otras actividades se dedica Arguedas. La primera, ¿qué otra se dedica? Antropología. Correcto, Bernardo. Muy bien, Bernardo, es la antropología. Lo segundo, ¿qué era? ¿A qué se dedicaba? ¿Filosofía? No. No, Ay, no. No se vamos. puede. Antología. No, aquí, la segunda, Filologio. filología. ¿Seguros? Busquen, miren, aquí está todo está aquí. ¿Dónde está? Aquí, en la biografía de José María Arguedas. ¿Ven? Todo está aquí. Entonces, ¿cuál era? ¿Ven? Y algunos lo hemos resaltado todavía, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. Buscan. Si no lo tienen, pasamos a algo que les resulte más fácil. Aquí, lo que está aquí en la derecha. ¿Cuál era? Antología no es ahí, porque no lleva N. No. Etnología. Es AT. Correcto. Es ¿Qué la es? etnología. ¿Qué? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y así van a ir descubriendo las palabras. Les falta solo de aquí las dos de abajo, ¿no? Aquí tenemos la antropología en la primera y la etnología, que es a lo que se dedicaba Arguedas, ¿no? Y por último, tienen preguntas para poder marcar, enviar en la actividad del día de hoy. Y esto, algo muy importante.
Ustedes van a realizar un final alterno a la obra Jaguar Fiesta, ¿ok? Recuerden que es una obra muy que tiene un gran impacto social, ¿ya? Porque hay una cantidad de población que dice que están de acuerdo con esas festividades y hay otro grupo de población que no está de acuerdo con eso. Entonces, ustedes comparen esas situaciones y de acuerdo a eso van a realizar una opinión sobre estas fiestas tradicionales con un final alterno de máximo de 10 líneas, ¿no? Sobre todo opinión, ya ustedes me dirán si están de acuerdo, si están en contra y sucesivamente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta referente a la actividad mientras tomo asistencia? No, no tengo ninguna pregunta. Solo que le quería preguntar, aparte de que de dónde yo imprimo la ficha. Las fichas yo lo envío al grupo, Hugo, yo lo he enviado, lo he vuelto a reenviar de nuevo. Entonces, lo voy a volver a reenviar, sí, al grupo, ya, de los días que nos quedan. Bien, ¿sí? Entonces, si nadie más tiene alguna duda, nos vemos, cuídense, nos vemos el Chao, día de mis. mañana. Espero sus actividades, bye.